Buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Centro Naval y la Asociación Salmentina, queremos darles una cordial bienvenida, agradecerles la presencia de todos ustedes y destacar especialmente la presencia del representante de la Armada, de la Secretaría General Naval, el señor capitán de navío Migane. Desde ya, muchas gracias. Bueno, es un placer para nosotros presentar en nuestra casa un libro, de Sarmiento precisamente, y acompañados por dos distinguidas figuras también, como son la de el presidente de la Asociación Sarmentina, el licenciado Franco Mocchia, y la directora del Museo Sarmiento, la magíster Virginia González. El señor Daniel Balmaceda, una vez más, está en nuestra casa y también le agradecemos especialmente que lo haga acá, en este conversatorio con todos nosotros. Son tres figuras muy distinguidas, reconocidas, así que no vamos a leer ningún currículum, solamente quiero pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, antes quiero cederle la palabra al señor capitán de navío, don Carlos Zavalla, quien se referirá al respecto. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Es para nosotros un gusto haber excedido las previsiones para hablar de Sarmiento, nada menos con Daniel Balmaceda. Queremos agradecer al Centro Naval haber hecho esta presentación en conjunto con ustedes. Son dos instituciones un poco más viejas que nosotros, el Centro Naval, más que centenaria. Nosotros cumplimos 80 años hace poco. Y nos convoca a todos la admiración por Sarmiento y los deseos de que nuestro país salga adelante con sus ideas, llevando adelante sus ideas. Sarmiento fue presidente honorario de este Centro Naval. El Centro Naval fue fundado por jóvenes marinos recién egresados de la Escuela Naval Militar que creara Sarmiento. Al recibir una invitación a la que no pudo asistir Sarmiento por razones de salud, expresó lo siguiente: guardo la seguridad de que con la Escuela Naval queda garantida la independencia que nos legaron nuestros padres y creado el vínculo que nos une a todas las otras naciones por el cultivo de las ciencias y de las artes, que dominan las fuerzas de la naturaleza, enfrenan las olas y contienen la injusticia. Ese fue el norte, la idea que tuvo Sarmiento al crear la Escuela Naval. Y siempre todos sus hechos, todos sus actos tenían una finalidad bien clara que había ido madurando a lo largo de toda su vida para poder hacer el país que nos merecíamos. Volviendo al tema que nos convoca, hace 6 años Daniel Balmaceda habló en el homenaje que realizamos con la asociación en La Recoleta el 11 de septiembre. Fue un día desapacible, frío, lluvioso, con ráfagas de fuerte viento. Realizamos el acto en el peristilo. Balmaceda recordó algunas obras del prócer
y con mucho sentimiento nos recordó el traslado de sus restos desde Asunción del Paraguay en un vapor de la Armada y la cálida despedida que iba recibiendo a lo largo de los pueblos ribereños, a lo largo del Paraná. El cortejo llegó a la Recoleta seguido por una multitud bajo una intensa lluvia. Ese acto, ese homenaje de Balmaceda fue conmovedor, inolvidable. El año pasado lo convocamos para otro acto y Balmaceda se excusó. Se excusó porque tenía puesta toda su atención, toda su energía en el libro que estaba escribiendo. Enhorabuena, enhorabuena. Ese libro es el que va a presentar hoy acá con nosotros. El libro está centrado en la presidencia de Sarmiento, cómo llegó a la presidencia y cómo fueron los distintos hechos que fueron sucediendo a lo largo de su presidencia. Nos muestra aspectos humanos de Sarmiento y como todas las obras de Balmaceda, ya sean libros, artículos, entrevistas, programas de televisión, es agradable, instructivo, nos muestra una época. No vamos a encontrar acá una enumeración de sus obras a lo largo de la presidencia. Esbozará alguna que otra. Si pone todas, necesitamos 300 páginas más. Y lo narra como hace las cosas él, con interés, con gracia, viendo los aspectos humanos, y nos lleva a comprender en cortos y amenos capítulos cómo fue la vida de Sarmiento durante su presidencia, los problemas que enfrentó. Esa presidencia tempestuosa, como dice un capítulo de Ricardo Rojas en El Profeta de las Pampas, nos dan la medida del hombre fuerte que supo vencerla y vencer todas las adversidades. Para finalizar, destacamos en sus agradecimientos que Balmaceda incluye a nuestra asociación, poco mérito hemos tenido en realidad, al Museo Histórico Sarmiento, donde trabajó intensamente en su biblioteca, y finaliza con una especial mención a la genial e inolvidable Mónica Dacharri Sánchez, nuestra querida presidenta durante 17 años de la Asociación Sarmientina. Bueno, los dejo con Daniel Balmaceda, Franco Mocchia, presidente de la Asociación Sarmientina, y la querida Virginia González, que accedió a esto cambiando sus horas de cátedra y haciéndose un agujerito para acompañarlo. Bueno, muchas gracias, los dejo con la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, Daniel, Virginia, a esta hermosa casa que siempre nos recibe tan bien. Para mí es un gran gusto estar acá con vos, Daniel, y te agradezco que el libro, y quería empezar haciéndote algunas preguntas, y aprovechando nuestra amistad, te voy a hacer una pregunta que siempre me gustaría hacerle a cualquier escritor, es ¿cómo se elige un libro? ¿Por qué elegiste hacer este libro? Bueno, muy bien. Gracias, Carlos, por tus palabras. Muchas gracias al Centro Naval, Gustavo, por recibirnos aquí. Es un honor, y también por ponerme a 2 pesos pesados de la historia de Sarmiento al lado, lo que me honra. Es muy difícil definir la selección de un libro porque uno da vueltas por los archivos, por las bibliotecas, y mientras está escribiendo un libro se va perfilando otro u otros. En general, y esto es la pregunta más difícil de responder para mí, es ¿qué libro estás escribiendo? Porque en general voy trabajando sobre 5 o 6 libros y en algún momento
algo me hace ver que tengo que enfocarme especialmente en uno de ellos. El problema con Sarmiento era una exigencia de Mónica, pero a la vez era un dolor de cabeza, porque como bien saben todos, la vida pública de Sarmiento es tan amplia, tan extensa, que no sabía cómo hacer para poder concentrar en un libro todo lo que él hizo. Y en un momento me di cuenta, estaba leyendo un diario justamente del año 67, antes de la presidencia, y ahí me di cuenta que lo ideal sería concentrarme en la presidencia. De su historia, uno de los, digamos, tal vez los años más intensos y más llenos de actividad, y por supuesto que él en ese momento estaba en la cima de lo que fue su carrera, así que su carrera política y también como administrador. Así que por eso fue que leyendo, y en general pasa de esa manera, leyendo un diario del año 67 en la Biblioteca Nacional, dije, es la presidencia de Sarmiento, y cuando te gana el entusiasmo, allí abandoné todos los demás libros, alguna vez van a ver la luz, y me concentré en Domingo Faustino. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, yo debo decir primero y principal que si es difícil escribir sobre Sarmiento y uno piensa, bueno, ya no se puede escribir más sobre Sarmiento ni sobre su presidencia, por todo lo que hay escrito y los enfoques que hay. Lo interesante de Daniel es que toma ese desafío y más allá de que muchas veces se piensa o se ha escuchado comentarios de que no es tan estricto en sus citas, yo debo decir que Daniel transitó el Museo Sarmiento durante la pandemia sin parar, intensamente, bastante, pero perfecto, porque eso le dio un trabajo de archivo a Daniel increíble. Minuciosamente estudió ese archivo, cruzándolo con hemerografía, porque podrán leer las cosas, ¿no? Cómo genera esos cruces tan interesantes que a uno en la lectura le da una cercanía tal que parece por momentos que está leyendo una noticia actual. Y en ese caso, bueno, hay un comentario que vos haces, ¿no? Respecto de hay un Sarmiento para cada quien, ¿no? Aquel que pide la cabeza de López Jordán y aquel que se desvive por los animales. Pero también en una conversación me dijiste, no puedo entender cómo Sarmiento tuvo el tiempo, a pesar de todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba haciendo en su presidencia, de bajar al barro y meterse y pelearse con todos aquellos que lo criticaron, porque fue realmente una presidencia muy compleja, atravesada por muchas situaciones críticas, y sin embargo él además tuvo el tiempo de pelearse con todos. Entonces, Daniel, digo, ¿qué es lo que te atrapó realmente? Porque recién le comentabas a Franco, en un momento decidiste, este es el libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que te atrapó de él para ir sacando y desmenuzando esa personalidad, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Virginia. En realidad, ella lo dice de una manera muy diplomática, pero por allá está Claudia Bonzi, que es la encargada de la biblioteca del centro. Soy bastante denso para la búsqueda de la información, exigir material, etc. Y el museo tiene un tesoro de la correspondencia de Sarmiento que nos puede servir para hacer mucho material bibliográfico más. Y quiero conectarlo también con esto que me decís de el tiempo que disponía Sarmiento. Es decir, para Sarmiento era un talento enojarse, estar de mal humor, su mal carácter. Lo practicaba a diario. Entonces, casi podríamos decir que en algún momento las cartas de lectores de aquel tiempo eran para él un alimento, porque entonces podía dejar sus cosas y dedicarse a contestarle a tal ciudadano que por ahí dijo 2 o 3 pavadas, nada más. Y ahí venía Sarmiento escribiendo cartas, 3, 4 páginas para contestar por ahí 2 párrafos. Y
En realidad, a mí me parece que justamente es eso lo que yo vi en este Sarmiento, cuando dije voy a avanzar por acá. Estaba leyendo un diario del 67 en donde advertía que él, era el diario La Tribuna, advertía que detrás de todos los que hablaban de Sarmiento estaba su estrategia, una estrategia de no aparecer, no asomarse, no estar en la superficie, pero que todos empiecen a hablar de él, y valiéndose de su grupo, de su mesa chica, ¿no? Eso fue lo primero. Y lo otro me pareció muy interesante este libro, o estos temas los habré empezado a leer hace 2 años y medio, un poquito antes del comienzo de la pandemia. Era esta situación en la que el diario de su partido político, el diario Nación Argentina, en ese momento, futuro diario de la Nación, no lo apoyaba. Entonces, él pertenecía a un partido político, el mitrismo, los nacionalistas, que no lo apoyaban, no lo quería Mitre como candidato. Entonces, a Sarmiento se le hacía todo ya difícil. Entonces, es inevitable ponerse a pensar, ¿y nosotros tenemos candidatos que los partidos no lo apoyan? Sí, nosotros teníamos también esas situaciones. Y entonces, me pareció muy interesante ver cómo hace una persona viviendo en Estados Unidos y con un grupo de 6 o 7 fieles, y sin el apoyo de Mitre, y sin el apoyo del partido, y sin el apoyo del diario oficialista, para terminar siendo presidente. Y por supuesto, adeudando la materia carisma, además, ¿no? Y eso fue lo primero, Virginia, que a mí me hizo decir, no, necesito ver cómo avanzó y cómo llegó a esa situación. Daniel, hiciste un contexto perfecto de esa llegada. Y cuando uno mira la presidencia de Sarmiento esos 6 años, a mí como sabes me gustan las políticas públicas, si uno hace la lista de las razones por las cuales el gobierno de Sarmiento debía ser un rotundo fracaso, es realmente larguísima. Guerra con el Paraguay, sin partido, asesinato de Urquiza, atentado contra su vida, la guerra en Entre Ríos, las epidemias. O sea, podríamos, para poderle echar la culpa del fracaso, la lista antes de empezar era realmente, sin partido, era impresionante. Y en 6 años genera el cambio que genera, con un grupo, como decís vos, la mesa chica, muy pequeño. De hecho, Mitre le hace revoluciones al final. Vos lo contás muy bien en el libro, pero es realmente impresionante ver cómo pudo haber hecho tantos cambios que fueron, me parece, básicos para la arquitectura de la Argentina exitosa posterior, con una lista de excusas tan perfecta. Claro, sí, sin duda. Permitime aclarar algo sobre lo que recién hablábamos. Cuando dije que no tenía carisma, aclaremos que Mitre era una figura muy popular. Mitre tenía muchos seguidores. Se le facilitaba todo por el hecho de tener esa llegada a la gente. Y justamente tenemos ese episodio, ustedes leyeron el libro y lo saben, de la asunción presidencial, el traspaso de mando en la Casa Rosada, en el sede del Poder Ejecutivo, como corresponde, en donde Mitre abrió las puertas, se llenó la Casa Rosada de gente que deambulaba por los pasillos y por los despachos. En un momento Mitre leía el decreto de traspaso de mando contra una pared porque la gente se le venía encima, y cuando terminó ese acto protocolar, se fue Mitre caminando por la plaza y la masa se iba con Mitre, y quedó Sarmiento saludando embajadores con el grupo que a él lo seguía, que era muy, muy chico. Curiosamente,
cuando ocurrió el traspaso de mando con Avellaneda, el que se fue era Sarmiento, y la gente se quedó con Avellaneda. A él, porque por las cartas y por su forma de expresarse, le hubiera gustado tener un poquito más de contacto, de buena onda con el pueblo. De hecho, importó lo que él llamaba el shake hands, el saludo de los 1 de enero que se hacía en Estados Unidos. En Estados Unidos la Casa Blanca se abría de par en par y allí el pueblo entraba a saludar al presidente y a sus ministros. Y él el 1 de enero de 1869 lo organizó. Justamente cuando digo organizó es que fue un acto más sencillo que el traspaso de mando, pero bien organizado, con lo que no se rompieron vidrios en la Casa Rosada como el 12 de octubre en el traspaso de mando, estuvo todo muy bien, y el diario oficialista contestó respecto de esa situación que bien le hubiera gustado a él tener un caos de gente saludándolo el 1